Qué buenos días a todos. Gracias, Tibu, por las canciones bien lindas, las oraciones. Sí venimos dispuestos, Raulito, venimos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, venimos dispuestos a vernos, a gozarnos de la comunión también. Gracias. Este, Miren, como dice nuestro hermano Johan Velasco, este, este libro tenemos que leerlo antes de venir a reunirnos en la mañana, es importantísimo, tiene mucha información. El viernes estábamos hablando, nos quedamos unos que nos quedamos al final después, y mi hermana Ángela dice, oye, lo que falta es tiempo para las preguntas y para la cosa, o lo que hicimos el jueves y el viernes, refiriéndose a ella. Pero entonces sabemos que esa es la naturaleza del café con Dios, ¿no? Nos falta. Pero entonces, por eso es que es importante, como tenemos poco tiempo, no podemos cambiarlo, ¿verdad? Por el tiempo, por las cosas que hay que hacer después. Les pido, por favor, lean el capítulo que corresponde al día siguiente. Léanlo antes para que tengamos entonces en mente lo que vamos a estar hablando. Hay muchísima información en Hebreos y entonces, bueno, vamos a empezar con el capítulo 1. Estamos en el capítulo 1 de Hebreos, un libro que no se sabe exactamente quién lo escribió y los destinatarios también se mencionan como muy general, ¿no? Entonces, de todas maneras está lleno de información, aunque yo creo todavía que la tesis es una. Vamos a ir viendo acá. El propósito del libro es uno, por la repetición, por lo que hace el autor constantemente en la carta. A la final es que nosotros necesitamos para alcanzar el reposo eterno, la salvación, la vida eterna, nosotros necesitamos permanecer, necesitamos ser fieles. Ese es el mensaje de Hebreos. Entonces, es un llamado a la fidelidad, a la constancia, al no rendirnos, al no abandonar el camino. Entonces, vamos a leer desde el versículo 1. Estamos en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Tremenda introducción. Tremenda introducción. Esto es una obra de arte inspirado por el Espíritu Santo. El autor a la final es Dios mismo, ¿verdad? Que nos trae la palabra. Entonces, empieza el libro como empieza Génesis en realidad, ¿no? No hay una explicación de quién es Dios, no se dice y un ser supremo y eterno y santo, nada, porque el que está escribiendo supone que los que van a leer ya saben quién es Dios. Entonces empieza directamente como alguien familiar, ellos lo conocen ya. Entonces lo que viene hablando aquí en esta introducción es que Dios habló. Imagínense ustedes que Dios no nos hubiera dicho, que Dios no se hubiera revelado. ¿Cómo sería nuestra búsqueda de quién es Dios? Sería desesperadísima, o sea, muy errada en muchas formas. Entonces Dios nos habla y desde el principio lo ha hecho de varias maneras, en otras épocas, por diferentes personas. Y aquí viene el protagonista del libro también.
es Jesús. En estos finales, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, ¿por qué Jesús es tan importante en este mensaje a la fidelidad y a perseverar? Porque Jesús es Dios superior a todos los profetas, a toda la gente del Antiguo Testamento y a los seres espirituales que Dios creó también, que los menciona aquí como los ángeles. Entonces, el mensaje que trae este ser revestido de tanta excelencia es sumamente importante. Nosotros tenemos que estar atentos al mensaje que trae Dios, que es Jesús. En estos versículos, entonces, que están aquí, del 1 al 4, lo que está haciendo es una introducción que pone a Jesús en lo más alto, queriéndonos decir lo que dice. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Lo que dice el Hijo, que es el resplandor de su gloria, la fiel imagen de Dios mismo, el que sostiene todas las cosas. Dice más arriba el que por quien que se crearon todas las cosas. Entonces Dios, Jesús creó, también tenemos eco de eso allá en Juan 1, ¿verdad? Y sostiene. Entonces Jesús está activo. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Todo es por Jesús. Él sostiene, Él creó, Él es la imagen. Entonces Jesús es Dios y nos trae esta revelación, esta palabra. Un poquito más tarde ahí en el versículo 8, dice, cuando aquí lo que hace entonces, del versículo 5 hacia abajo, es que lo va a comparar con los ángeles. La introducción aquí más pesada, por decir, está en el del 1 al 4, y ya entonces empieza a crear un caso, ¿no? La evidencia. Entonces, la pregunta del versículo 5 es, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo? Hoy mismo te he engendrado. A ninguno le dijo eso, de esa forma. Y en el versículo 8 dice, pero con respecto al hijo, dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Entonces, esas referencias que hace del Antiguo Testamento eran mencionadas, eran escritas dirigidas a Dios, el Padre, a Yahvé. Y aquí él la usa intercambiando el nombre y pone entonces a Jesús. Entonces, para el que está escribiendo, para los que estamos leyendo, es lo mismo, es Dios, es Dios. Entonces, tiene un trono, tiene un nombre. El versículo 4 también dice, así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Entonces, acuérdense que cuando estudiamos Filipenses, hablábamos un poquito del nombre, que es sobre todo nombre que se le dio a Jesús. Entonces, la mayoría de los eruditos hebreos y cristianos dicen que el nombre es Yahvé, como Jesús lo toma para sí también en los evangelios. Acuérdense cuando estaba caminando en el mar y los discípulos se asustaron, Jesús le dijo, mire, yo soy, no teman. Que es entonces más o menos como se podría traducir inclusive esa introducción de Dios a Moisés allá en Éxodo. Entonces Jesús es superior a los ángeles. El versículo 14 nos da una función de lo que hacen los ángeles. Y dice, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Entonces, eso somos nosotros. Ángel de la guarda, dulce compañía. ¿De acuerdo?
no me desampares ni de noche ni de día. ¿Sí dijeron eso alguna vez? Entonces, no sabemos si tenemos un ángel cada uno que nos cuida, un ángel de la guarda, pero los ángeles nos cuidan, porque ellos son, están ahí al servicio de Dios. No sabemos exactamente las funciones, cómo se hacen, pero los ángeles entonces están para cuidarnos. Jesús es superior, entonces, a los ángeles. ¿Okay? En el libro, después entonces, la exaltación de Jesús es sobre los ángeles, como estamos viendo aquí. Después vamos a ver que es sobre Moisés, sobre los profetas, sobre los patriarcas, sobre Abraham. Jesús es más importante que cualquier personaje del Antiguo Testamento de la historia. Y Jesús nos trae este mensaje, entonces, que tiene más autoridad. ¿Okay? Entonces, hay bueno, y también cosas que vamos a ir viendo en la carta, en el libro, es que nosotros no podemos darnos el lujo de ignorar el mensaje, ni de despreciarlo, ni de andar un ratico y apartarnos después. Sabemos, uno de los pasajes más feos en realidad para el desobediente están aquí en este libro, en el capítulo 10. Es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo cuando está bravo, cuando está molesto con nosotros, cuando hemos pisoteado la sangre de su hijo, cuando hemos menospreciado al mensajero, a su sacrificio redentor también. Entonces, nosotros sí necesitamos estar pendientes de Jesús, que es Dios, y de su palabra. Necesitamos permanecer ahí en el camino. El mensaje, lo que nos dice, cuando dice aquí en estos finales, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Los que nos trae el Hijo es mejor que los que nos habían traído los otros mensajeros. Es un mejor pacto, también lo vamos a ver allá en el capítulo 8, establecido sobre mejores promesas. Entonces, el cambio es para el beneficio nuestro también. Es muy importante que tengamos este pacto también en alta estima, porque lo está haciendo Dios con nosotros. Él se viene acercando por el amor que nos tiene, porque quiere que estemos entonces cerca de Él. Perseverar, fidelidad, continuar. Vamos a estar viendo eso durante todos los capítulos. Hay una frase muy importante, también mi hermano Alfonso estaba orando esta mañana por eso cuando habla de Jesús, el Redentor, ¿verdad? Y me encanta el versículo que puso, que escogió Johan también aquí, cuando dice entonces en el versículo 3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Entonces ahí estamos viendo la deidad de Jesús, ¿verdad? Pero miren esto, como lo dice esta versión, sobre todo, que quizás por eso fue que me resaltó. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. ¿Okay? ¿Qué tal? Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Hermanos, nosotros lo más probable es que podamos ver, inclusive esta semana pasada, cosas que nos gustaría cambiar de pensamiento, de acción, de omisión, cosas en que le hemos faltado a Dios y nos podemos arrepentir, ojalá con nombre y apellido de lo que hicimos, si lo reconocemos y sabemos. Muchas veces nos queda esa culpa de por qué hice esto, por qué dije aquello, por qué tal cosa. Entonces, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, quiere decir que ya Jesús se encargó de todos nuestros pecados.
Ya Jesús llevó a cabo la purificación de tus pecados. Desde antes que te bautizaste, después, inclusive podemos decir, porque para Dios el tiempo es distinto que el nuestro. Podemos decir los que vienen. Cuando nosotros permanecemos en este estado de fidelidad por el pacto que tenemos con Él. Acuérdense que el pacto es una relación entre dos partes. Entonces, Él es fiel, Él nos recibe, Él nos perdona, Él nos ofrece. Nosotros tenemos nuestra parte del pacto en que tenemos que permanecer fiel, como hablamos otras veces, no perfectos necesariamente, porque no podemos. Tenemos cosas nuestras desde nuestra infancia, cosas que hicimos, que nos hicieron, carácter, crianza, escasez o abundancia, cantidades de cosas que nos van moldeando cuando vamos creciendo. Y eso nos hace imperfectos delante de Dios. No podemos pararnos delante de Dios por nuestros propios medios en perfección. Lo necesitamos a Él completamente. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Ya está listo. Ya está listo. ¿Qué hacemos entonces ahorita? Nos gozamos. Nos gozamos en la misericordia, en el perdón, en el sacrificio, en la redención, en la aceptación, en la sangre, en la cruz. Ya Jesús hizo todo eso. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Ya no podemos nosotros hacer más nada. Lo que hacemos es que recibimos el perdón y nos gozamos con el perdón. Entonces, cuando yo lo veo en mí, necesariamente también lo tengo que ver en ustedes, porque Dios nos ama igual. Dios no ama a unos más que a otros. ¿No? Dios nos ofrece a todos la salvación. Y todos nosotros que estamos aquí, que hemos recibido ese regalo, confesando el nombre de Jesús, arrepintiéndonos de las cosas que hemos hecho, leyendo, bautizándonos, nacemos de nuevo, nos fuimos sepultados en las aguas allá del bautismo y nos sacaron. Entonces nosotros tenemos que vernos unos a los otros como recipientes de esa misericordia, de ese acto redentor. No podía ser otro. No podía ser un ángel, no pudo ser Abraham, no podía ser Moisés, no puede ser más nadie. Es Jesús, perfecto, amoroso. La versión que leyó el Tibu decía el sacrificio por sí mismo. Y hay un sentido entonces de individualidad también en el que Jesús se ofrece como el sacrificio. No es un sacrificio más, es el sacrificio perfecto. Pero con eso lo que hizo fue que llevó a cabo la purificación de los pecados. Entonces, cuando reconocemos a Jesús como Dios, el resplandor, el mismo resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas, hay una parte íntima también. No es solamente el Dios del universo que hace que el sol salga todas las mañanas y que las temperaturas cambien, que los árboles florezcan, que den fruto. No es solamente eso. Es Jesús que llevó a cabo la purificación de los pecados. Y por eso nosotros podemos estar aquí hablando con Él y agradeciéndole y cantándole y orando y estudiando. Eso es lo que importa. Eso nos importa a nosotros en la intimidad porque es contigo. La cosa es contigo. Entonces, ojalá que cuando pequemos, por supuesto que sí tengamos ese sentimiento, ¿no? De tristeza. Hay una tristeza que lleva al arrepentimiento también, ¿no? Que no es malo, porque necesitamos tener corazones blandos, sensibles al pecado. Pero a la vez,
cuando pecamos, necesitamos esa fe, esa parte importante de fe, que nos recuerda que ya Jesús llevó a cabo la purificación de los pecados. Ya no soy culpable, ya no se me acuenta ningún pecado, porque Él pagó. Él ya terminó con eso. Entonces, vamos a seguir esta semana con la frente en alto. Señor, sí, perdóname por lo que hice, perdóname. Pero yo confío que tu gracia, la sangre de tu Hijo, tu misericordia, es más grande, es más abundante que mi maldad. Y además, Él ya lo arregló. Él ya lo arregló. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Entonces, ¿qué hace ahorita? Está sentado, como dice la línea siguiente, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Ese es el lugar de Dios, ese es el trono de Dios. Y ahí está Jesús. Él arregló aquí lo que tenía que arreglar y está intercediendo ahorita por nosotros. Entonces, nos preparamos para estos son semanas emocionantes que vienen. Un libro fascinante, con mucha información, pero entonces, según lo que me parece a mí, es eh, que nos está llamando es a perseverar, vamos a seguir adelante, porque ya Jesús me perdonó, ya nos perdonó. Él está reinando allá, Él va a venir a buscarnos, Él va a triunfar, tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas, nos hemos acercado a la iglesia, que no es un cerro que se tocaba con las manos, estamos en la presencia misma de Dios porque Él abrió el velo, hay cantidades de cosas que habla de Hebreos. Entonces, vamos a leer para mañana el capítulo 2. ¿Quién va a leer el capítulo 2 hoy? Levanten la mano para ver eso. Amén. Entonces, vamos a leer, nos preparamos, oramos y disfrutamos de esta aventura que vamos a tener en estas semanas que vienen. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la revelación que nos dejaste, Señor, cómo te manifestaste. No solamente a través del cielo y las montañas, el mar, que nos muestran tu gloria, pero también de manera personal, con estos escritos, con tu Hijo, que se hizo también como uno de nosotros y nos muestra cómo eres tú, quién eres tú. Te amamos mucho, Señor, te pedimos que nos perdones entonces por nuestras culpas y tenemos la confianza, porque tú eres fiel, tenemos la confianza que tu palabra nos da, de que ya nuestro Señor Jesús llevó a cabo el perdón, el sacrificio y quitó el pecado de nuestras vidas. Te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a permanecer fieles hasta el final. Te damos las gracias y te pedimos la bendición a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Dios me los bendiga, familia. Amén. Gracias, Gus.